Pero eran guardias civiles todos los que estaban aquí. Y uno de ellos es el que hizo el disparo, y no fue más que uno. Cayó rotundamente al suelo y no se oyó más disparos. José Rodríguez Medel Briones, jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Navarra, fue asesinado en Pamplona en la tarde del 18 de julio de 1936. Había llegado un mes antes, enviado por Manuel Azaña, al ser un militar de su confianza y probada lealtad. Es considerado la primera víctima de la guerra civil. Su determinación por ser fiel al gobierno legítimo colisionó con los planes del general Mola, cuyo golpe de estado desencadenó una guerra que se cobraría 1 millón de vidas. Rodríguez Medel fue el primer obstáculo eliminado por Emilio Mola Vidal, conocido también como el director, que tuvo así, desde Navarra, vía libre para iniciar su cruzada. En este edificio, actual sede del Archivo de Navarra, el general Mola culmina su conspiración. En esta comandancia militar se produce el último diálogo con el comandante Rodríguez Medel. Mola le exige que se sume al inminente alzamiento contra la República. Medel se niega y es entonces cuando Mola le advierte que se atenga a las consecuencias. La conversación, a la hora en que se produce, en la mañana del 18 de julio, no hay vuelta atrás. Yo creo que es el famoso planteamiento: o estás conmigo o estás contra mí. Y por tanto, no le da tiempo ni siquiera al comandante Rodríguez Medel a tomar ninguna medida, en mayor medida, y valga la redundancia, cuando sus propios guardias están ya levantados. O sea, porque está el capitán Auría y los hermanos Muín, y la comandancia es rebelde desde hace ya un tiempo, con lo cual no tiene la posibilidad de coger a su gente, a sus hombres, y tomar algún tipo de decisión, como se pudo tomar en otras provincias españolas donde el mando se ejercía desde hacía tiempo y se tenía un cierto control sobre los guardias. Aquí ocurre al contrario, que creo que es lo que es llamativo también. Por eso, aparte de que sea el primer oficial de la Guardia Civil que muere en la guerra civil, que muera por defender la causa republicana en contra de sus guardias. Yo más bien creo, es decir, que la parte republicana de la Guardia Civil era una minoría, curiosamente eran los jefes. Es decir, que esto no se puede hablar de un bolchevismo, que fueran los números los que fueran los revolucionarios, sino que eran, digamos, los republicanos eran los jefes. En ese sentido, no sé, habría que ver luego que ahí también está el fundamento de por qué en la represión que sucede inmediatamente al 18 de julio, pues hay una participación notoria y notable de números de la Guardia Civil, sobre todo en la parte de la Navarra Media, ¿no? Más que en Pamplona. Aquí mismo, en la plaza de San Francisco, se encontraba la comandancia de la Guardia Civil en Pamplona. Poco antes de las 8 de la tarde de aquel 18 de julio, Rodríguez Medel es abatido de 2 tiros por la espalda. Los disparos los efectúa uno de sus subordinados, cuando el comandante intenta formar la tropa para establecer una línea defensiva en Tafalla. Testigo presencial de los hechos es José Antonio Balduz. A sus 95 años retiene en su memoria aquel asesinato, cuando se dirige a su casa del casco antiguo de Pamplona y cruza la plaza de San Francisco, donde se encontraba la comandancia. Atravesé la plaza en diagonal para meterme en la calle Eslava, que es donde yo vivía. Pero al faltar unos 15 metros para entrar en la calle Eslava, yo vi que había un grupo aquí. En el momento que sonó un disparo, que me extrañó la sonoridad tan enorme del disparo. No sé con qué arma sería, pero eran guardias civiles todos los que estaban aquí. Y uno de ellos es el que hizo el disparo, y no fue más que uno. Cayó rotundamente al suelo y no se oyó más disparos. Yo me metí ya en la calle,
a casa. Y yo me asusté mucho, yo era un crío de 22 años, claro. Y pasaba por ahí para ir a casa y me quedé con esa sorpresa. Por parte de mi padre ha habido siempre dos cosas que como que tenía especial interés en remarcar, en dejar claro. Lo primero, que lo habían asesinado por la espalda, a un hombre de la educación. Estoy encima que un cuerpo como la Guardia Civil asesine a alguien y más a su comandante por la espalda, le parecía una aberración difícilmente superable. Eso insistía, ¿verdad? Como el recorrido que se demostró en las diligencias, claro, atravesar la calle Ansoleaga y en la Escula y tal, y cómo le mataron por la espalda. Y el segundo detalle que insistía era, por lo visto, al parecer, los rumores o lo que se comentaba en aquellos tiempos es que el comandante Medén era masón. Mi padre negaba, ya es imposible, no era masón, porque entre los objetos personales que le habían retirado al cadáver, pues me figuro que el reloj, etcétera, etcétera, mi padre le quitó personalmente una cadena y una medalla de oro de la Virgen del Carmen. Según el registro civil, Rodríguez Medel murió como consecuencia de una hemorragia interna. El sumario judicial abierto por su muerte se deriva rápidamente a la jurisdicción militar. El asesinato del comandante inaugura una práctica que será habitual no solo en informaciones periodísticas, sino también en documentos y en resoluciones judiciales: enmascarar las muertes y desapariciones con eufemismos y explicaciones absurdas. Rodríguez Medel deja viuda y 7 hijos. Tenía 47 años. Había conocido a su mujer, la pamplonesa Lucía Carmona, con 20 años, durante su primer destino a la capital navarra. La familia se había afincado en Madrid. La víspera de su muerte, el comandante le escribe una carta. En ella intenta tranquilizarle, describe una situación de absoluta normalidad en Navarra y califica de bulos y rumores los ruidos de sables que se oyen en Madrid. La muerte no figuraba en ningún lado, entonces yo creo que era que había muerto, no se sabía por qué, porque yo creo que nunca le dijeron que fuera porque era contrario al bando. Yo creo que eso en ningún papel debe estar, no lo sé. Mi padre siempre nos contaba así en plan familiar, que no le daban la pensión, pues para no reconocer que poco menos que lo habían matado, que había muerto con un acto de guerra, ¿no? Entonces, bueno, el abuelo había muerto, pero tampoco se sabía muy bien. Sin embargo, en un documento de la Dirección General de la Guardia Civil, fechado en Madrid en 1944, se afirma que Rodríguez Medel murió por su oposición al glorioso alzamiento nacional. Con ello se le niegan a la viuda las 50.000 pesetas del seguro de vida que hubiera percibido en caso de reconocerse que su marido había muerto en acto de servicio. Este documento administrativo de la burocracia franquista viene a constatar que el comandante de la Guardia Civil fue asesinado por defender el régimen legal de la Segunda República. El asesinato vil de Rodríguez Medel, Manuel Iribarren, en un libro que tiene, lo califica este hecho como un accidente necesario. Accidente necesario, inevitable accidente, pero sobre todo necesario, porque de esta manera, dice, se evitó que Navarra entrase en un enfrentamiento civil entre unos y otros. Y así, de esta manera, el matar al cerebro militar fiel a la República, pues evitó que efectivamente hubiera un enfrentamiento entre soldados de ambos bandos. Es que se necesita de un cinismo y de una frialdad para decir esto que tiembla el misterio, ¿no? Que un historiador de infausta memoria en la Guardia Civil, que ha sido el general Francisco Aguado, escribiese una versión absolutamente aberrante desde todos los puntos de vista y a mi entender cargada de ideología hacia el bando rebelde, favorable al bando rebelde, en el cual se cuestiona incluso la integridad personal del propio comandante Rodríguez Medel, cuando el comandante Rodríguez Medel lo único que hizo fue cumplir con el deber de defender al gobierno legalmente constituido. Es que soy nieta de Rodríguez Medel, ¿no? Hacía así un poco la gente, ¿no? O sea, no lo conoció mucha gente en la Guardia Civil, pero la gente que conocía al comandante Rodríguez Medel era para mal. Mucha gente, incluso hoy es el día que, sobre todo la gente joven, no tiene ni idea, ¿no? Pero de la edad de mi padre, de sus promociones, evidentemente lo conocían. Pero todo el recuerdo cuando decía Rodríguez Medel era para mal. Era un hombre que había intentado, contrario a Franco, contrario a la dictadura, que era
de los rebeldes, y entonces